Capítulo 107. El signo del matrimonio como el sacramento de la Iglesia. El signo del matrimonio como el sacramento de la Iglesia se constituye cada vez según esa dimensión que le es propia desde el principio, y al mismo tiempo se constituye sobre el fundamento del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, como la expresión única e irrepetible de la alianza entre este hombre y esta mujer, que son ministros del matrimonio, y como sacramento de su vocación y de su vida, al decir que el signo del matrimonio como sacramento de la Iglesia se constituye sobre la base del lenguaje del cuerpo. Así nos servimos de la analogía attributionis, que hemos tratado de esclarecer anteriormente ya. Y es obvio que el cuerpo como tal no habla, sino que el hombre es el que habla, releyendo lo que exige ser expresado precisamente, y basándose así en el cuerpo, en su masculinidad o feminidad del sujeto personal, y más aún basándose en lo que el hombre puede expresar únicamente por medio de su cuerpo. En este sentido, el hombre como varón o mujer no solo va a hablar con el lenguaje del cuerpo, sino que en cierto sentido va a permitirle al cuerpo que hable por él. Y de parte de él, yo diría más bien que en su nombre y con su autoridad personal. Y de este modo también el concepto del profetismo del cuerpo parece tener un fundamento. El profeta efectivamente es aquel que habla por y de parte de, en nombre y con la autoridad de una persona. Así se define que Dios es el ser y también es una persona y tres personas. Los nuevos esposos son conscientes de esto, cuando al contraer el matrimonio realizan un signo visible. En la perspectiva de la vida y en común y de la vocación conyugal, ese signo inicial, que es un signo originario del matrimonio como un sacramento de la Iglesia, va a ser colmado continuamente por el profetismo del cuerpo. Los cuerpos de los esposos van a hablar por y de parte de cada uno de ellos, y van a hablar en el nombre y con la autoridad de la persona de cada una de las personas, así entablando diálogos conyugales propios de la vocación y basados en el lenguaje del cuerpo, que será releído a su tiempo, oportuna y continuamente. Y es necesario que sea releído en la verdad. Los cónyuges están llamados a constituir en su vida y su convivencia. Deben constituir como una comunión de personas sobre la base de ese lenguaje, puesto que al lenguaje le corresponde un conjunto de significados. Los esposos, a través de su conducta y su comportamiento y sus acciones y expresiones, y nos referimos a expresiones de ternura, y esto está en el Gaudium et Spes 49, están llamados a convertirse en los autores de estos significados de lenguajes del cuerpo, por los cuales en consecuencia se construyen y se profundizan continuamente el amor, la fidelidad, la honestidad conyugal, y esa unión que permanece indisoluble hasta la muerte. El signo del matrimonio como sacramento de la Iglesia se forma cabalmente por esos significados de los que son autores los esposos. Todos esos significados dan comienzo y en cierto sentido quedan programados de un modo sintético en el consentimiento matrimonial, a fin de construir luego de un modo más analítico y día tras día el mismo signo, identificándose con él en la dimensión de toda la vida. Hay un vínculo orgánico entre el releer en la verdad el significado integral del lenguaje del cuerpo y el consiguiente empleo de ese lenguaje en la vida conyugal. En este último ámbito, el ser humano como varón y mujer es el autor de los significados del lenguaje del cuerpo, y esto implica que tal lenguaje del que él es el autor corresponda a la verdad que le ha sido releída, basándonos así en la tradición bíblica. Y hablamos aquí del profetismo del cuerpo, porque si el ser humano como varón y mujer en el matrimonio e indirectamente también en todos los sectores de la convivencia mutua, le confiere a su comportamiento un significado conforme a la verdad fundamental del lenguaje del cuerpo, entonces también él mismo está en la verdad. Y en el caso contrario comete mentira y falsifica el lenguaje del cuerpo. Si nos situamos en la línea de la perspectiva del consentimiento matrimonial, que como ya hemos dicho ofrece a los esposos una participación especial en la misión profética de la Iglesia que está transmitida por Cristo mismo, podemos servirnos a ese propósito también de la distinción bíblica entre los profetas que son verdaderos y los profetas que son falsos. A través del matrimonio como sacramento de la Iglesia, el hombre y la mujer están llamados de un modo explícito
a dar, sirviéndose correctamente del lenguaje del cuerpo, el testimonio del amor nupcial y procreador, un testimonio digno de verdaderos profetas, y en esto consiste el significado justo y la grandeza del consentimiento matrimonial en el sacramento de la Iglesia. La problemática del signo sacramental del matrimonio tiene carácter profundamente antropológico. La formamos basándonos en la antropología teológica y en particular sobre lo que desde el comienzo de las presentes consideraciones precedentes que se refieren al análisis de las palabras clave de Cristo cuando decimos palabras clave, es porque nos abren, como llaves, cada una de las dimensiones de la antropología teológica, especialmente de la teología del cuerpo. Al formar sobre esta base el análisis del signo sacramental del matrimonio, del cual incluso después del pecado original son siempre partícipes el hombre y la mujer como un hombre histórico, así debemos recordar constantemente el hecho de que el hombre histórico como varón y mujer es también al mismo tiempo el hombre de la concupiscencia, y como tal cada hombre y cada mujer entra en la historia de la salvación y está implicado en ella, mediante ese sacramento de que es signo visible de la alianza y de la gracia, y por lo cual en el contexto de las presentes reflexiones sobre la estructura sacramental del signo del matrimonio debemos tener en cuenta no solo lo que dijo Cristo sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio, haciendo referencia al principio, sino también, y aún más, lo que expresó en el Sermón de la Montaña, cuando él apeló al corazón humano. Y ahora otra idea. La primera lectura sacada del libro de Nehemías nos recuerda la veneración con que el pueblo de Dios escuchaba las palabras de la Sagrada Escritura, mientras que las leía el sacerdote Esdras en el día consagrado a Dios. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie, y Esdras pronunció la bendición del Señor Dios grande, y el pueblo entero alzando sus manos respondió Amén, Amén. Nehemías 8, del 5 al 6. El Evangelio de San Lucas nos habla del episodio en que Jesús en la sinagoga de Nazaret, al principio de su actividad mesiánica, leyó el pasaje del profeta Isaías que precisamente a él se refería. Sea esto para nosotros una indicación de cómo debemos leer la palabra divina y con qué predisposición debemos escucharla y cómo la hemos de aplicar a nosotros mismos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Juan 6:23. Si las recibimos con el corazón dispuestos a que lleguen a ser la vida de nuestras almas, se va a cumplir en nosotros lo que expresa con tanto entusiasmo el salmo de la liturgia de hoy. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Salmos 19, comenzando en el 18, versículos 8 y 9. Así sea pues, amados hermanos y hermanas, en cada uno de nosotros la escucha de la palabra de Dios, que nos alegre el corazón y que guíe nuestra conducta en el año del Señor de 1983 y durante toda nuestra vida. Amén.